Hola, hola, ¿cómo están? Como vieron en el título de este episodio, Lo que callamos los maestros, quería compartirles un poco de esas experiencias que nadie ve, que nadie entiende, que están allá detrás de bambalinas eh, cuando uno sale a escena, que es el salón de clase. Lo digo porque he escuchado comentarios de personas que dicen que enseñar es fácil, que no la ganamos fácil, que qué ciencia tiene uno irse a parar a enseñar el 1, 2, 3, a enseñar la célula, a enseñar el metabolismo, entre otros conocimientos, a un par de niños. A esas personas que creen eso, les digo que si enseñar sería tan fácil, todo el mundo sería maestro. Y más allá de ser profesor, maestro, docente, se trata de una vocación, de levantarse todos los días con el ánimo y la convicción de que todas esas personitas que uno tiene en el aula de clase, si bien pasan, porque los estudiantes pasan, como la vida misma, y dejan huellas imborrables en el maestro, y uno busca la manera de también dejarles huellas imborrables a los estudiantes. Claro, me van a decir, no todos tuvimos maestros que nos dejaron huellas positivas. Estamos hablando de la vida. La vida no se trata de solo color rosa y todo es perfecto, sino que es una cuestión de un caminar imperfecto. Y también habrán algunos a los que les dejaremos huellas negativas por alguna palabra, algún actuar. En este momento de mi vida, trabajo con niños de primero de primaria, que ha sido todo un reto para mí en temas emocionales, profesionales, como mujer, porque todos los días aprendo algo de ellos y de sus padres. A veces creo que es muchísimo más fácil trabajar con los estudiantes que con el mismo padre de familia que se supone que es un adulto y que entiende muchas dinámicas de este proceso. Pero no, es más difícil educar a los padres de familia de lo que piensan. Enseñar es un arte, es una motivación, es querer mejorar a un ser humano todos los días, es entender que no trabajo con objetos, sino con personas y que por lo tanto no puedo reemplazar lo que esas personitas sienten, expresan o están aprendiendo. ¿Por qué lo digo? A veces uno escucha a maestros, colegas, que por azares de la vida, cosas del destino, terminaron siendo profes porque sí, tal vez sin vocación, tal vez porque no hubo otra posibilidad, yo qué sé. Y van a la escuela a educar objetos, porque creen que pueden reemplazar, porque pueden herir, porque pueden, eh, no sé, digamos que de alguna u otra manera influir de maneras negativas en las personas que están educando. Siempre he tenido muy claro eso, que yo estoy trabajando con personas y que son personas en una mejora constante. Duré 8 años de mi vida trabajando con adolescentes en la sección de bachillerato, de los que aprendí un montón. Aún hay muchos que me escriben y cuando llegan ya a ser profesionales, porque ya tengo exalumnos profesionales, ha habido uno que otro que me escribe: estudié biología, estudié medicina, estudié veterinaria, porque usted me inspiró a ello. Y es una de las recompensas más bonitas que uno tiene como maestro, como profesor, porque uno espera eso, ese gracias indirecto, y realmente llena el alma y dice uno, vale la pena esto. Pero así como hay esos días donde uno dice, vale la pena y me puedo levantar y voy a hacerlo, hay días donde uno dice, ¿será que esto sí es lo mío? ¿Será que escogí la profesión adecuada? ¿Estaré fallando yo? ¿Qué me hace falta? ¿Puedo ser más dinámico? ¿Puedo ser el profesor 10? Y lo digo porque ahora también hay un mundo de influencers, maestros, que yo creo que ustedes, si los checan o si los pueden mirar en Instagram, en TikTok, van a encontrar una cantidad de maestros inspiradores, pero que cuando uno tiene esos días oscuros, uno los ve y uno dice, no soy un buen profesor,
No soy un buen profesor porque no soy dinámico, no soy didáctico, no llevo la lúdica a mi aula, no se me olvidó un poco ese ímpetu con el que sale uno de la universidad de cambiar el mundo con la educación y entonces yo voy a hacer y para mis compañeros docentes que me escuchen, uno sale con una idea de que la pedagogía va a cambiar todo esto y que voy a ser constructivista al 100% y que lo tradicional no va a estar en mi aula. Pero cuando uno se enfrenta al salón de clase, se da cuenta que un maestro no se puede encasillar en un solo rol, que un maestro no se puede encasillar solo en ser tradicional o en solo ser constructivista o en solo tener el método de Montessori. No, hay 10 minutos donde uno tiene que ser tradicional, otros 20 donde puede ser constructivista, otro donde puede ser Montessori, o todo el día le tocó ser tradicional porque los muchachos no atienden, no están en la disposición y le toca a uno tener como herramientas ese tipo de cosas de las que uno criticó y satanizó en algún momento en la universidad. Y ahí uno se siente mal maestro. Con el tiempo, uno se va dando cuenta que si bien la educación es una herramienta fuerte para cambiar las dinámicas sociales, se da cuenta que no es un mundo ideal, que uno no puede ayudar a quien no puede ser ayudado, tal cual como en la vida, que uno puede dar el 100%, pero si el estudiante no da su otro 100%, es muy complicado. Pero Ingrid, 100%, ¿no sería 50-50? No, yo creo que como en toda relación humana, cada uno debe dar su 100%. A uno no lo completa nadie, ni uno viene a completar a nadie. Los estudiantes no son cabecitas vacías donde uno deposita un montón de conocimientos porque ellos no tienen idea de absolutamente nada. Decía Paulo Freire que la educación en algún momento se convertía en una educación bancaria, donde el maestro iba y depositaba el dinero en el banco y llenaba un banquito de un presupuesto determinado y que en eso se estaba convirtiendo la educación, una educación bancaria. Con el tiempo, pues uno se da cuenta que no, que el estudiante viene con sus ideas, que tiene una noción del concepto que uno le vaya a enseñar, porque en algún momento lo vio, lo leyó, lo escuchó, yo qué sé, pero no es alguien que está totalmente vacío, no es un papel en blanco, no es el alumno, como lo decían en algún momento, y el alumno viene de alguien sin luz. El estudiante no es alguien sin luz. Necesita que uno guíe ese conocimiento empírico que tiene de alguna manera y empezar a transformarlo para un bien, para él mismo, para su familia, para la sociedad. Entonces les decía que en ese mundo mágico y a color de rosa que es la educación y que todo el mundo piensa y que el sistema educativo en medio de todo es perfecto y que, sí tiene sus falencias, pero que no son muchas, uno como maestro sí se da cuenta que sí hay un montón de vacíos, que sí hay un montón de cosas por corregir, pero que a uno solo como maestro le queda muy difícil hacerse cargo de todos los vacíos educativos que tiene el sistema. Que es un sistema cojo, que es un sistema que le faltan recursos y que cuando uno ve esos profesores admirables o eso bonito que nos dejan ver de su profesión en redes sociales, uno ve que trabajan con las uñas, que son entregadísimos, que se ganan el premio al mejor maestro de Colombia o de la UNICEF o un montón de cosas y uno se empieza a comparar. Y de esto de la comparación lo hemos hablado en otros episodios y se dan cuenta, la comparación vive en nuestro diario, ¿cierto? En nuestro día a día, porque efectivamente uno ve a Jordi, a la profe Tatiana, y uno dice, ay, qué chévere, voy a usar esta aplicación, ay, qué chévere esta estrategia, y uno la puede poner en práctica. Pero ojo, no todas las aplicaciones ni todas las actividades funcionan con el mismo grupo. Así como cuando, oye, tómate esta pasta y a mí me funcionó súper bien, pero uno se la toma y resulta que a uno no le hace el mismo efecto. Porque todos los organismos son diferentes y reaccionamos a las cosas. Exactamente pasa en el aula y se frustra. Y es un sentimiento que tengo muy claro que el maestro vive día a día, una frustración
porque uno llega con la clase en su cabeza, todo planeado y tal, y cuando no funciona, la frustración es inevitable, el estrés matutino, el no saber cómo llevar una situación del aula de clase, el desánimo de los estudiantes. Yo pasé de ser profesora de bachillerato precisamente porque duré 6 años trabajando en una institución privada de aquí de la ciudad, de la cual aprendí un montón, y de eso quiero hablar en otro episodio porque voy a hilarlo con otra cosa que quiero comunicarles. Pero fue una institución que me enseñó un montón, fue una escuela, fue realmente eh, magnífica para mí, que no fue perfecta, claramente. Sí, también tengo recuerdos no muy gratos, pero que si yo veo en la pared blanca, es más grande que ese punto negro. Aprendí un montón, aprendí a tratar con padres de familia, a tratar con los estudiantes, con el adolescente, sus cambios de humor, su interés, pero en medio de todos estos muchachos eran muy dedicados. Claro, estamos hablando de una institución privada, donde los niños tienen muchos recursos para llevar a cabo sus actividades, donde van todos con su alimentación al día, tienen ruta, no les falta nada en casa. Quizás cuestiones emocionales, que eso sea privado, sea público, lo vamos a encontrar, pero estoy hablando desde ese punto un poco materialista. Así que era fácil como el trabajo, era un poco más sencillo porque los chicos eran mucho más conscientes también de la labor que uno hacía como maestro, porque el colegio también les inculcaba un poco el hecho de que su maestro era el guía, el importante, el acompañante. Este colegio era confesional, es confesional, tiene toda una ideología con la cuestión ignaciana, de los javerianos y todo este tema. Y eso hace que el muchacho también entienda la vida de otra perspectiva, más allá de lo religioso, sino como esa filosofía que San Ignacio de Loyola hace que, pues, el día a día sea un poco diferente. Antes de eso, mi primera experiencia laboral, antes de irme para Argentina, fue en un colegio de monjas hacia el norte, una población totalmente diferente. Fue mi primera experiencia y fue un golpe de realidad fuertísimo. Me tenía que levantar muy temprano, que es una realidad de todos los maestros en este país, muy, muy temprano, para llegar a cumplir horarios 6 de la mañana, donde tenía que poner mi huella. Si llegaba a las 6:01 ya me descontaban. Era todo un tema. Las monjas son muy duras, son muy fuertes, o por lo menos desde mi experiencia. También encontré hermanas muy hermosas y muy llenas de espiritualidad. Sin embargo, digamos que el proceso con las hermanas fuertes y complejas, que últimamente he hecho como una reflexión en mi vida, y es que la vida me ha querido llevar por un sendero de fortalecer mi carácter y de tener un poco más de fuerza para enfrentarme a ciertas circunstancias. Allí pues era un colegio de solo niñas. Tenía la biología de sexto a 11 y la química de sexto a octavo. Tenía 19 planillas, tenía una hora libre a la semana donde pues a duras penas alcanzaba a medio calificar cuadernos, trabajos, que es otra cosa que la gente no ve. O sea, aparte de planificar la clase el fin de semana, aparte de mirar el material de, ay, pero es que todo lo tienen en internet y lo tienen con ChatGPT. Claro, gracias a Dios hay todas esas herramientas. Eso no significa que yo no tenga que hacerle un filtro a esas herramientas, un filtro a esas actividades. No todas las actividades cumplen el propósito, no todas las actividades están para los estudiantes que yo quiero. Hay que hacer un filtro de igual manera, hay que organizar, hay que imprimirse, hay que imprimir, hay que sacar a veces del recurso propio para hacer todo este trabajo. Eso es lo que no se ve, eso es lo que está detrás de bambalinas y que la gente no entiende. Que nosotros trabajamos casi de domingo a domingo, las 24/7, porque estamos pensando todo el tiempo en qué hacer, cómo voy a enseñar el tema, cómo organizar el parcelador cuando se está en un colegio privado donde te exigen
formatos de calidad, formato para formato, y todo se vuelve llenar un montón de formatos y se deja un poco de lado lo realmente esencial de la educación, que es tener el espacio para poder planificar mi clase y ojalá poderla hacer respondiendo a las necesidades del curso que yo tenga a mi cargo. Volviendo al Colegio de las Monjas, tenía una hora semanal libre, que realmente ellos lo llaman disponible, porque si algún profe no va y yo estoy disponible, pues esa horita tengo que ir a cubrir a mi compañero. Al ver que tenía 19 planillas, que no tenía tiempo para muchas cosas, que estaba trabajando igual de domingo a domingo, que no tenía un respiro para mí, mis amigas, mi familia, fue una situación frustrante y de cruda realidad, que a uno no le dejan ver en la práctica docente de la universidad. Sin embargo, fue una experiencia enriquecedora, también aprendí un montón, me volví más organizada de lo que ya era. Aprendí a tener un poco más de carácter con mis estudiantes, con mis compañeros incluso, y con las mismas directivas. Me tocó una rectora que en paz descanse, fue terrible, terriblemente dura conmigo y demás. En algún momento yo empecé a trabajar sin el título, me faltaba solo el grado. Empiezo en febrero del 2015 y yo me gradué en abril de ese mismo año. Ella me da la oportunidad y se lo agradezco de empezar mi vida profesional sin un título como tal, me paga como si ya fuera profesional. De hecho, ya lo era, solo me faltaba el papel, pues. Pero pues sí, luego de unos meses hubo un inconveniente, un malentendido entre ella, unos compañeros y pues yo. Y yo salí a pagar los platos rotos y me dice como agradezca que le di trabajo sin ser titulada. Y a eso también nos enfrentamos los docentes, a esos directivos que son así, déspotas, llenos como de un ego profesional que nada que ver, porque finalmente ellos, aunque son mis jefes directos, aunque son un nivel un poco más arriba, siguen siendo maestros y también se enfrentaron a las mismas circunstancias que yo y pasan a ser directivos y se les olvida que ser maestro de aula es complejo. Pero bueno, eso pasó en Las Monjas, me fui a viajar, a vivir en Buenos Aires. Si no han escuchado esa historia, en el anterior episodio está. Y volví en el 2017 en busca de, bueno, voy a hacer mi maestría, tengo que conseguir trabajo, voy a demostrarme y a demostrarle a mi papá que sí se puede. Y encuentro trabajo en esta institución privada de aquí, de la localidad de Kennedy, que les contaba que tiene toda una filosofía con la ignacianidad. Y aprendí un montón, totalmente agradecida con la institución porque aprendí de lo bueno y de lo malo. Aprendí a ser un poco más resiliente con muchas cosas. Cuando uno llega a la institución es el mundo perfecto. Todo está organizado, tienen un cronograma de enero a diciembre totalmente llevado por sus actividades, te dan un bienestar laboral en medio de todo llevadero, ¿sí? Los compañeros también son muy duros, más cuando uno empieza en esto joven y yo creo que no hace parte solamente de la profesión docente, sino que cuando se es joven no tiene experiencia, ay pobrecito el bobito, se la va a dejar montar y los primeros que se la montan a uno increíblemente son sus colegas, por joven, porque es que como usted sabe manejar el computador, hágale, ay que como usted sabe esto de las aplicaciones, hágale, como usted está joven y tiene ideas frescas, hágale, y cargan un montón de responsabilidades en el docente joven. Y también ahí es cuando uno entra en conflicto un poco como, o sea, aparte de los chinos, aparte del directivo, aparte también mis compañeros, y hay como comentarios de, yo he sido, y aunque los que me conozcan crean que no, soy una docente exigente, pero no soy dura con mis estudiantes, porque lo que yo quise tener como maestros cuando fui estudiante
no quiero serlo para los míos. Siempre estoy como en ese pensamiento, ¿no? Lo que no me gustaba de mis profes no lo quiero repetir yo. Entonces, en ese sentido, trato a mis estudiantes muy bien, y si algún estudiante me está escuchando, creo que les podría decir que sí, que soy muy dada al diálogo, que soy muy dada a ser muy tranquila y muy calmada, a menos de que me saquen el mal genio, porque ya ese es otro cuento, pero nunca trato mal a nadie. Nunca agredo a nadie, porque sé lo hirientes que son las palabras, porque la vida me ha enseñado eso, y creo que lo han escuchado en los otros episodios. Entonces trato de no hacerlo. ¿Que es difícil? Claro, porque hay estudiantes que lo llevan a uno al límite, pero siempre recuerdo que yo soy el adulto y que yo soy el profesional, y que en tanto eso pues tengo que respirar profundo, porque no me quita lo humano, procesarlo y contestar de la mejor manera. Entonces tenía compañeros que me decían que a mí los estudiantes no me respetaban, que a mí los estudiantes me cogían de parche, por el simple hecho de que yo no los gritaba, no los hacía sentir mal. En alguna oportunidad le contesté a una de ellas, bueno, pues si para usted el respeto es que le tengan miedo, sí, a mí no me respeta, porque soy totalmente creyente en que el miedo no es sinónimo de respeto en una aula de clase o en la vida misma. Bueno, volviendo entonces a este tema de esta institución, también me abrió un mundo a lo espiritual, una cosa impresionante. Aprendí que uno para ser docente también tiene que calmar, entrar en algo que ellos llaman la pausa ignaciana y replantearse muchas cosas que se están haciendo en el cotidiano y empezar a discernir, no con la cabeza fría, no con la cabeza caliente, sino cuando se esté equilibrado en la emoción y tomar las mejores decisiones y hablar. Viví experiencias totalmente enriquecedoras como persona, como profesional en esta institución, y conocí personas maravillosas de allí. Puedo hablar de mis compañeras que en algún momento me dieron la mano cuando yo de verdad sentía que no iba a poder más con muchas cosas. Y que son compañeras que aún perduran en mi vida, y que son de las que echamos chisme y de las que aún los lazos están ahí. Jacqueline Pedraza sin duda es una de ellas, excelente maestra, excelente mujer, de la que he aprendido un montón, y así he podido aprender de Andrea, de Sonia, de Camila, cosas para mi vida y como profesional, Jenny Doncel, y aquí me podría quedar nombrando a muchas. Adriana Almésiga me ayudó un montón cuando entré a la parte pública. Uno de esos rufianes de los que hablamos también en otro episodio, lo único bueno que me dejó fue que me dijo, hey, mira que hay algo en el Ministerio de Educación que se llama Sistema Maestro, éntrate por ahí, créate un perfil, bla, 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 sube tu experiencia y tú seguro pasas al distrito. En el 2020, que fue un año totalmente complejo para todo el mundo, siento yo que el maestro lo invisibilizaron de una manera terrible. Las personas que no tenían hijos estudiando en casa en pandemia no alcanzan a dimensionar todo el trabajo que fue para nosotros de un día para otro, de una mañana a la otra, pasar todo lo que hacíamos de manera presencial a lo virtual. Pasar lo presencial a lo virtual fue una cosa que nos cogió a todos de sorpresa. No sabíamos cómo lo íbamos a hacer, qué herramientas íbamos a utilizar, cómo íbamos a llevar a cabo todo este proceso. En ese año yo era directora de un grado 11, y entonces, tras bambalinas,
Yo trabajaba de domingo a domingo porque no tenía material para la virtualidad, hacer diapositivas, mirar videos, decantar material, mirar cómo iba a explicar el tema, qué actividades iba a poderles dejar a ellos y que fueran también fáciles para calificar, que la calificación también es algo que nadie mira en todo esto que le llaman los pedagogos un currículo oculto, y que la calificación se vuelve a veces tediosa y de una cuestión de volúmenes de trabajo. En la pandemia eso se triplicó. Todo esto se triplicó. La institución llevó todo lo presencial a la virtualidad, todo le llamo izadas de bandera, misas, conferencias, absolutamente todo. Creo que eso saturó al estudiante, saturó al maestro, porque pues eran cosas que no eran totalmente necesarias llevarlas a la virtualidad. Y es una crítica que le hago yo a la institución 5 años después. El episodio lo estoy grabando hoy, que se cumplen 5 años, en el que nos mandaron a la casa, creyendo que iban a ser 15 días. Por supuesto, los niños de 11 se fueron con esta idea, que nos íbamos a ir 15 días, máximo un mes, y que pues ellos estaban contentos de tomar su clase en la casa, a veces en pijama, que uno los veía, algunos en la cámara, otros no. Pero cuando esto se fue alargando y ya no fueron 15, ya no fue un mes, sino que como se convirtió en todo un año, cargar también un poco con la emoción que generaba para un estudiante de 11 no haber vivido la experiencia de 11 como lo había idealizado toda su vida, fue otro peso más para el maestro. Fue realmente complejo. Tenía momentos en que se acababa la clase y alguno me decía, profe, ¿podemos hablar? Sí, claro, esperaba que todos sus compañeros se desconectaran de la videollamada de Meet, prendía la cámara, ojeroso, triste, cabizbajo, problemas en su casa, no se soportan, la convivencia más difícil, la depresión, muchos entraron en depresión por el hecho de no estar en el colegio y poder ponerse su chaqueta y que su prom y todo el tema que conlleva estar en grado 11, y creo que muchos me entenderán en eso cuando lo fueron. Así que ponerse uno a escuchar también esto, por más de que uno no quiera, uno termina cargándose, ¿sí? Y terminé yo también, en ese momento era una docente muy comprometida en eso, o sea, lo que tú sientes yo lo siento y te acompaño, porque esa era la filosofía, no acompañar al estudiante, y acompañar significa estar ahí al lado y escucharlo y tal. Y tengo el don, dicen algunos, de la comunicación y de escuchar a los demás, y me soltaban todos sus problemas. Y no era uno, eran muchos de los estudiantes que se quedaban después de clase a hablar conmigo. Y también me entré en depresión por situaciones personales del momento y como cargándome yo con eso, que es algo que he ido trabajando, pero que a veces cuesta. Con todo ese volumen de trabajo del 2020, al rufián yo le dije, estoy cansada, yo realmente no sé si esto pues vaya a seguir así, yo no me veo con este volumen de trabajo así toda la vida. Yo me gradué de mi maestría de educación ambiental en el 2020, en octubre hice mi propio grado simbólico, porque pues ellos no me hicieron grado simbólico, me refiero a la universidad. Así que con mis padres hicimos algo ahí como para yo sentirme culminando un logro, más que fue un logro personal terriblemente emocionante para mí. Bueno, así que ya con maestría decido hacerle caso a este man y entro a sistema maestro y empiezo a aplicar y en el 2021 me renuevan contrato en la institución privada donde estaba. Yo dije, voy a hacerle aquí hasta cuando me salga algo en el distrito, porque yo no quiero seguir así. La situación seguía igual, un poco con más libertad, pero seguíamos como en esta distancia y y yo veía que eso no iba a cambiar. Así que me postulo, me sale trabajo en el Nicolás Esguerra, fue el primer colegio en el distrito donde trabajé, y a partir de ahí 2 años y medio estuve como provisional, se llama esta figura de sistema maestro, y ahí conocí
como unos 8 o 9 colegios a nivel distrito en esos 2 años y medio. Porque el provisional es una figura en el que si llega el de planta y te dice, cogí tu plaza, tú tienes que salir. Y eso también genera una inestabilidad porque uno como que le da miedo, como me va a quedar sin trabajo. Digamos que es en medio de todo un poco estable porque te llaman a audiencia, te reubican, pero las reubicaciones son donde haya. Gracias a Dios, siempre vi en colegios relativamente buenos, cerca a mi casa, en lo que se puede, y aprendí un montón. El Nicolás Esguerra fue un colegio muy chévere para trabajar. También hubo un grupo de trabajo bacano. Los pelados eran bien, pero es un cambio del cielo a la tierra. Y eso también le genera un cambio a uno de chip. Y sé que muchos compañeros docentes que pasaron el concurso de hace poco, que pasaron de esta institución privada a lo público, fue como, wow, esto es otro mundo, esto es otra cosa. Uno tiene en su cabeza que el coordinador lo va a visitar, que el coordinador de área va a ir a mirar tu clase, que te van a mirar si cumpliste con el módulo, si cumpliste con la planeación, si está el formato, si está la carpeta, si están las notas, un montón de cosas y uno vive en ese trasegar, ¿no? Todos los días. Cuando llega uno al distrito, nadie observa tu clase, nadie está pendiente de ti, nadie le importa lo que tú hagas, nadie te dice hay que llenar un formato, los formatos desaparecen de alguna u otra forma, son muy contados los que uno llena y para cosas específicas y uno se siente demasiado libre. Llegaba un punto en que yo decía, yo creo que estoy haciendo algo mal, algo me debe faltar. O sea, es que es imposible que yo llegue a mi casa y pueda desconectarme del colegio y no pensar en qué tengo que hacer, en qué tengo que revisar, en que el correo, en que la coordinadora, no, todo eso se acaba. Y es también un cambio de chip súper fuerte, o por lo menos para mí, fue así como que algo pasa. Y también sé que de otros compañeros que vieron esta transición me escribían y me decían, Ingrid, ¿esto es real? ¿Esto se puede? Ingrid, no hay ningún problema que yo, no, todo bien, porque pues yo ya tenía una experiencia. También es complejo encontrarse con otro tipo de población, ya que los muchachos tienen otras necesidades, tienen otros contextos, otras familias, y eso también es duro, o por lo menos para mí. Yo venía acostumbrada a que los niños eran amor y paz, los adolescentes tenían sus cosas, claro está, pero se podía hablar con ellos, ¿sí? Y encontrarse con cosas de llegar tarde a clase y no les importa entrar, interrumpir, sentarse como se les diera la gana en el salón, contestar horrible. Alguna vez tuve un chico que me dijo que es algo que se me quedó a mí ahí guardado y fue como, yo no entiendo usted para qué me enseña todo eso de ciencias si eso a mí no me va a servir en la vida. Y eso genera tanta tristeza, es como que tantos años de preparación, tantos años de esfuerzo para esto, que el pelado vea que no le va a servir y entonces también uno se autopregunta, ¿será que no lo estoy enseñando como es? Y por eso el chino cree que esto es inservible. Tengo compañeros que ni siquiera han ejercido su profesión porque se dieron cuenta con 1 o 2 años que esto no era para ellos. Respirar profundo y seguir la clase. Y seguir con el comentario. Pero ¿para qué me va a servir todo eso si yo igual voy a vender bonais en la esquina? Duele más. Porque uno no espera que eso en los estudiantes, uno espera que se motiven y que vean que hay otras posibilidades, que no se va a quedar haciendo lo mismo que su papá o su mamá, sino que usted va a poder darles otra perspectiva de vida. Y que te digan eso es como, nada está valiendo la pena, es el lado oscuro de esto. Y seguí en mi clase y el man siguió molestando y yo como que me hago en el tablero. Bueno, pero entonces quítese porque no me deja copiar. Y me devuelvo yo y le digo, ¿y para qué quiere copiar si usted va a vender bonais en la esquina? Me volteo y continúo y me sentí terriblemente mal. O sea, mientras yo seguía escribiendo, me quedé callada, los chinos, uy, todos bomberos, no, uy, no, uy, no sé qué. Y yo, no, ¿cómo le fue a contestar esto a este niño? No, no sé qué. El niño era un niño extra edad, era un curso de séptimo, el pelado tenía 16 años. Y yo, ay, no. Bueno, seguí, se acaba la clase, chino queda de últimas y realmente me dio miedo, porque
Son otros contextos, ¿no? Y se me para al lado y me dice, por eso es que usted me cae bien, porque no se la deja montar, me dice el chino. Esa es una de las tantas anécdotas, ¿no? También tuve chicos lanzadísimos. Hubo uno que casi me robó un beso en medio de un salón de clase porque era la única clase que rendía el muchacho porque la profe le parecía muy linda y lo decía a viva voz delante de la clase. Eso también fue algo que para mí fue como la primera puñalada en un colegio. Un niño de sexto espera al otro en la mañana y lo espera apuñalarlo. El niño dura perdido 3 días, vuelve al colegio como al mes, como si nada hubiera pasado, y el padre de familia esperaba que el colegio lo recibiera porque no le podía vulnerar su derecho a la educación, pero hasta qué punto él había vulnerado el derecho a la vida de otro compañero. Son cosas de las que uno cree que no se va a enfrentar, que eso solo pasa en la Rosa de Guadalupe o cosas por el estilo, y pues no, no, son cosas reales. Después de todo esto, en el año 2023 me quedo sin trabajo 6 meses. Ahí tuve que buscar cómo irme organizando, pues porque yo ya vivía sola, estaba ya independizada de la casa de mis padres. Eh, y, duro, duro porque, pues si bien nunca estuve desamparada, siempre hubo dinero, pero siempre busqué la manera de, bueno, ¿qué otra cosa hago? En algún momento una maestra en la universidad nos decía a mis compañeras y a mí que buscáramos siempre otra, otro ingreso aparte de la docencia, siempre. Que no fuera la docencia, claramente, porque esto es una profesión que desgasta física, mental y emocionalmente, todos los días. Paso al concurso docente, así que pues estaba un poco tranquila porque sabía que en el 2024 ya iba yo a ingresar con mi plaza y que nadie me la iba a quitar, nadie me iba a sacar de ahí. Gracias a Dios estoy en un colegio muy cerca a mi casa. Eso pues me ahorra pasajes. Después de todo este como sin sabor del bachillerato en el distrito, decido empezar a trabajar con primaria y es otra experiencia. Ellos te desgastan física, emocional, mental, energéticamente, porque te chupan la energía literalmente hablando, pero es muy bonito porque es un proceso más agradecido. El niño pequeño todavía tiene esa chispa de ingenuidad, todavía esa curiosidad, todavía le sorprende lo que tú le lleves a la clase. Si tú preguntas mañana lo que enseñaste hace 2 días, te dan cuenta. Entonces uno dice como, bien, vamos por buen camino, se ven los aprendizajes y uno se llena de motivación y bueno, sigue con el proceso. Entonces un proceso de enseñanza-aprendizaje que se ve, que se nota. Con el adolescente es difícil porque él ya tiene su pensamiento en otras cosas, ya no le interesa lo que uno le está enseñando como se los expresaba hace un momento. Entonces eso genera como, ¿sí? Se desmotiva a uno muchísimo. Pero pues con los niños pequeños también entra a tener que lidiar con el padre de familia que no entiende muchas dinámicas, que cree que su hijo es el que dice la verdad y ojo, a los niños hay que prestarles atención con todo lo que dicen, pero también hay que mirar hasta qué punto puedo yo hablar con el maestro y empezar a parcelar un poco esas versiones de los hechos. ¿Sí? O sea, si un niño se le dice que se siente mal en un salón de clase, póngale atención, pero hable con el maestro. En el colegio hay algo que se llama el conducto regular. Siga el conducto regular, no se lo salte. No vaya a llevar de una vez la queja al DILE, que es la Dirección de Educación Local, de Educación. No lo escale hasta allá, hable con uno, hable, si uno no le da respuesta, hable con el coordinador, si él tampoco hable con el rector, pero busque primero la fuente primaria de la información, que es algo que me enseñó el colegio privado. Uno va a la fuente primaria de información y empieza a indagar, pero no, hay muchos que se saltan todo este parámetro, de una vez le montan a uno una queja en el DILE, que es una situación por la que estoy pasando ahora, por una cuestión de una mamá que está pasando por una situación familiar personal muy densa y que cree que lo
fácil es desquitarse con el resto del mundo. La queja básicamente es por bullying. La señora dice que el niño fue 6 días al colegio y en 6 días el bullying ha sido tenaz. Es una situación que viene desde el año pasado, pero la señora viene de la mañana. Yo no soy la profe de la mañana. Me vi como en la mitad de esta situación, pues porque soy la profe de este año. Yo no he visto esas situaciones que ella dice. Cuestiones que el dile ya contestó y con todo el seguimiento que yo le hice y que aprendí del colegio privado, pues la situación fue subsanada de alguna manera, pero ella sigue molestando todos los días por una u otra cosa. Y eso genera estrés. Me ha generado estrés, me ha generado malestar laboral, me ha generado ir a hablar con el rector por agresiones verbales de parte de la madre hacia mí cuando entrego al niño al final del día. Y esa situación fue la que me llevó a hablarles de esto que se llama lo que callamos los maestros. Porque nadie sabe lo que vivimos los maestros en un aula de clase. No es fácil. No es fácil enseñar, no es fácil transmitir el conocimiento, no es fácil hablar con un padre de familia que tiene todos los problemas del mundo, no es fácil estar ahí para un niño y ser el ejemplo y calmarse y respirar, como les decía yo al principio. Este episodio fue largo porque traté de abarcar un poco muchas de esas experiencias y no para justificar a los maestros, porque vuelvo y les digo, yo sé que hay malos maestros, malos seres humanos siendo maestros. Yo eso lo tengo claro, pero no por ese punto negro en la pared blanca vamos a satanizar y vamos a hablar mal del maestro y su rol y labor. A muchos padres de familia que me estén escuchando en este momento, la labor de educar no es algo netamente del docente, no es netamente de la institución educativa donde usted lo inscribió para ser educado. Este proceso es un proceso bidireccional, es familiar y es del colegio, pero sobre todo la educación primaria viene de casa. Esos valores y esas cositas que se aprenden solo en casa no se deben llevar a la escuela. La escuela nos ayuda a formar. Usted educa en casa, yo lo formo. Es como una reflexión que quería yo también dejarles. Seguramente se me van a escapar un montón de cosas, seguramente alguien me va a decir que eso no es así, que estoy de alguna manera romantizando un poco la parte de la educación, pero también les hablé de la parte oscura de lo que muchos no conocen, de lo que uno se enfrenta, del amor que uno le tiene a esta profesión y que por eso sigue uno acá. Soy maestra por inspiración familiar. Mi tío Francisco es el pionero en educación en mi familia. Lo seguí yo y lo siguió mi prima Tatiana. Y podemos decir que con todo y todo, escogimos la profesión que era. Inspiración de algunos maestros del colegio, de la universidad que me llevaron a estar aquí hoy. Y aunque con todo el estrés y la frustración que he vivido en estos últimos días, este último mes, puedo decirles que no me arrepiento de ser maestra, que soy totalmente feliz en lo que hago y que cada día le pido a Dios, desde mi perspectiva, que me dé sabiduría para poder llevar a estas personitas por el mejor camino e inspirarlos como me inspiraron a mí un día. No le echen el agua sucia al maestro. Piensen en que él también es un ser humano, como todos nosotros. Y bueno, esta es la mujer, esta soy yo y esta es mi historia.